Buenas noches. Como les hemos venido anunciando, hoy entre todos dedicamos un programa especial que hemos llamado El Mundo con Mascarilla. Y nuestro deseo es, por un momento, levantar esa mascarilla cuando ésta, de manera simbólica, indica opacidad, falta de información real de qué está ocurriendo y qué vamos a hacer ante un nuevo avance intenso de la pandemia. Nuestro interés es que conozcamos la verdad. No sé qué opinarán ustedes, pero debemos estar más atentos que nunca a la información diaria, porque casi lo que más tenemos es confusión, incertidumbre y demasiado silencio. Silencio sobre decisiones que nos conciernen a todos ante una crisis de tal magnitud. Y por eso, con el dinamismo que nos van a ofrecer los protagonistas, casi una decena de los mejores expertos, vamos a separar el ruido y a preguntarles, gracias por supuesto a su generosidad, lo que ellos están viviendo, lo que es tangible para intentar llegar a la verdad de lo que está ocurriendo. Estamos en primera línea de la pandemia, el drama sanitario, analizaremos las consecuencias psicológicas y sociológicas que esto conlleva y buscaremos entender por qué de ese silencio, de esa falta de liderazgo, que veremos si pasará factura. Comenzamos ya con nuestra mesa de expertos. Les doy las buenas noches a todos. Don José Noceda es el jefe de la UCI del Hospital Clínico y además está aquí también como portavoz de la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias en la Comunidad Valenciana. Buenas noches. Buenas noches. Estamos también con Manuel Tejeda, es también jefe del servicio UCI del Hospital de Manises. Buenas noches. Buenas noches. Y estamos con el doctor Barrios, muy unido durante muchísimo tiempo a toda la formación universitaria, yo diría que casi de todas las universidades de España, y que le tenemos también aquí para explicar ese aspecto formativo. Actualmente es decano de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Valencia. Buenas noches. Buenas noches. Voy a empezar con usted, doctor Barrios, porque me gustaría preguntarle, después de esta primera pandemia, de la primera ola de la pandemia que hemos vivido con tanto dolor, con 40.000 muertos, que no sé si estoy con la cifra correcta porque es casi imposible cruzar los datos, y estamos viendo esta segunda ola. ¿Y qué está pasando? ¿Qué hemos hecho mal para llegar a este momento y que se siga produciendo una ola, no sé si incluso similar o peor que la anterior? Sí, sí. Bueno, yo creo que para entender la situación actual conviene considerar dos factores que son importantes, ¿no? Por un lado es la propia enfermedad. Es una enfermedad nueva, a pesar de que había habido dos brotes epidémicos de virus similares en Asia en años precedentes. En este caso pues, se ha extralimitado allende las fronteras de China, que es donde se originó la enfermedad, y ha llegado a invadir todo el mundo. Y además con unas características nuevas que en una primera fase nos ha costado entenderlas. Yo creo que todavía estamos, los compañeros que trabajan en la UCI lo podrán decir un poquito mejor que yo, pero no entendemos todavía muy bien los mecanismos de la enfermedad. De alguna manera, efectivamente, parece que tenemos más estudiado el virus, pero quizá no tenemos tan estudiada la enfermedad. Ustedes que están al pie del cañón, Manuel, ¿nos puede explicar qué es lo que están viviendo ustedes en primera línea en las UCIs? ¿Qué es lo que están observando? ¿Seguimos en la misma línea que en la primera ola? ¿Cómo están funcionando ahora las UCIs? Bueno, hemos vivido momentos realmente complicados. Los momentos más complicados, por lo menos desde mi experiencia, desde las unidades de cuidados intensivos, fueron en meses anteriores. Lo que es verdad que nos estamos acercando poquito a poco a unos niveles de ocupación por pacientes COVID muy similares a los que hubo antes del verano. No estamos en las UCIs, insisto, en aquel momento, pero nos vamos acercando poquito a poco. Y efectivamente, como dice el doctor Barrios, pues hemos vivido momentos muy intensos, hemos vivido miedo, hemos sufrido con nuestros pacientes y luego hemos aprendido a tratar a esta enfermedad, que siendo un virus como otros y que genera fundamentalmente una neumonía como otros virus, la verdad es que ha tenido un comportamiento que nos ha sorprendido y hemos tenido que aprender día a día a tratarlo con aquellos primeros pacientes a los que nos enfrentamos. Alguien dijo, y yo creo que acertadamente, que hemos reparado un avión en mitad vuelo, y yo creo que fue así. Hemos aprendido a tratar
en las unidades de cuidados intensivos por lo menos, a estos pacientes en el mismo momento que los atendíamos. Y ha sido una experiencia realmente para guardar en la memoria, sí. Absolutamente. Y que creo que de alguna manera aún vamos a tener que seguir viviendo. Decía el doctor Tejeda que ustedes lo han vivido en primer plano y nunca mejor dicho, porque al final los que están ustedes en cuidados intensivos y en urgencias son los que viven la primera línea. De hecho, por desgracia, ustedes han perdido a muchísimos compañeros que están trabajando en esa unidad. Y usted precisamente, que es portavoz de la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias, me gustaría que nos dijera también desde esa perspectiva, por supuesto desde el paciente, pero también ustedes deben de tener un cansancio acumulado tremendo, ¿no? Bueno, sí, realmente estamos desde marzo en un continuo, una continua tensión. Sí que es cierto que ha habido dos picos, uno en abril y otro está siendo ahora. Pero en ningún momento hemos conseguido relajarnos. Hemos reorganizado los servicios de urgencias, creando dos circuitos diferenciados para atender a este tipo de pacientes de forma específica e intentar acotarlos para no mezclarlos con el resto y que luego el drenaje del hospital, los ingresos, también sean dos hospitales en uno, es lo que estamos intentando conseguir. Y esto ha sido desde marzo, estamos en seis meses continuos de trabajo. Debe de ser harto difícil. Nos decían que existen esos dos circuitos, pero cada vez más estamos oyendo en toda España pues, que es posible que se aparquen algunas cirugías que no se consideran absolutamente urgentes y, sin embargo, sí que tenemos que tratar de conocer mucho más cómo son los pacientes que quizá hasta estamos oyendo que tienen síntomas diferentes a los que conocimos en la primera ola, que quizá esa carga viral que veíamos tan brutal o en aquel momento, como todo era novedoso, nos parecía tan intenso y lo podemos volver a vivir en este momento, ¿no? No sé si les puedo pedir esto, pero sí me gustaría para toda la gente que nos está viendo que de alguna manera nos cuenten algunos casos de los que ustedes hayan vivido, que ustedes son un poco el alma, son nuestros seres. Ya sé que no les gusta nada que utilicemos esa palabra, porque ustedes dicen estamos en lo que queremos estar por vocación y por servicio. Pero sí me gustaría, doctor Tejeda, que nos contara algunos de los casos que ha podido vivir o alguno de ellos. Bueno, pues hemos tenido grandes decepciones y grandes alegrías también. En las unidades de cuidados intensivos hemos visto morir a muchos pacientes. Algunos, además, después de luchar con ellos, más que por ellos, con ellos, durante semanas, cuando no meses, y eso realmente, por supuesto para el paciente, por supuesto para las familias, pero también para nosotros, pues son mazazos emocionales muy intensos. Por otra parte, pues nos hemos llevado grandísimas alegrías, en otros casos, a veces de personas incluso bastante jóvenes, que en algún momento de su devenir desde la enfermedad nos tenían convencidos de que el final iba a ser el peor y que finalmente con nuestra perseverancia y con la fuerza de ellos, de los pacientes, pues han conseguido salir adelante. Entonces, hemos vivido un poco las dos situaciones realmente. Doctor Noceda, no sé si puede contarnos usted o añadirnos algo más que hoy ha vivido en primera persona o con sus compañeros. A ver, nosotros realmente lo que hacemos en los servicios de urgencias es intentar discernir cuando un paciente corre riesgo y debe de quedarse ingresado en el hospital a cuando no, cuando puede manejarse ambulatoriamente, y realmente las mayores decepciones vienen en ese aspecto. Esta enfermedad también tiene picos en cuanto a la evolución y bueno, hay un pico a la semana del inicio de los síntomas en el cual vemos cómo puede haber un deterioro clínico. El remitir a un paciente inicialmente a domicilio y luego volverlo a visitar a la semana por haber empeorado, pues bueno, suele ser bastante decepcionante y bueno, puede evolucionar pues hasta incluso pues la muerte, como estaba comentando. Doctor Barrios, porque sí que sabemos que los empeoramientos
se producen de una forma bastante potente y los mejoramientos, sin embargo, son mucho más lentos. Lo estamos viendo ya incluso en gente joven, y una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención es que incluso gente que no tenía patologías previas. ¿Esto es así? Sí, sí, es así. Hay casos, efectivamente, en los que la enfermedad se manifiesta de modo muy violento, ¿no? Y sin embargo no tienen patologías previas, como se decía al inicio, ¿no? Que eran las personas de más riesgo, ¿no? Es decir, hay últimamente pues, artículos en la literatura de la gente que está trabajando muy día a día con estos enfermos que hablan sobre la posibilidad de algún factor intrínseco del huésped, del que recibe el virus, que sea el que condiciona esa distinta reacción. Es decir, no es solo la capacidad, digamos, de virulencia que tiene el propio virus, sino el receptor. ¿Qué tiene el receptor que le hace más sensible a esa enfermedad de nuevo? Y aquí se está trabajando muchísimo, ¿no? Viendo qué tipo de receptores celulares pueden ser los responsables, ¿no? Es decir, la investigación está totalmente abierta y estamos, yo creo, aunque se ha avanzado mucho, estamos muy al principio de conocer el trasfondo real, ¿no? De Entonces, los mecanismos. ¿podríamos decir que el virus, y perdón por la expresión, nos está burlando un poco? Es decir, es un virus que está mutando, y lo que más me preocupa, si todavía está, según el huésped en el que se instala, tiene una serie de reacciones, no tenemos todavía controlado cómo está funcionando ese virus, por decirlo con unas palabras llanas, y al mismo tiempo sí que sabemos que está mutando y que está generando secuelas, ¿dónde estamos? O sea, como decía el doctor Barrios, realmente esta enfermedad, como cualquier otra, es la suma de dos cosas. La agresión que el agente infeccioso produce y la respuesta del paciente. Una enfermedad es la suma de esas dos cosas. Y evidentemente en muchas enfermedades, y en esta también, cuando esa respuesta es desproporcionada, la evolución clínica del paciente es mucho peor. Y lo que no sabemos, y yo creo que tardaremos en saber, es, como decía Carlos, por qué unos pacientes presentan esas respuestas inflamatorias desproporcionadas, que en última instancia y en muchas ocasiones es la causa real de su empeoramiento clínico. Habrá factores probablemente genéticos, ambientales, en estos momentos no podemos conocerlo, pero sí que es cierto que la respuesta de cada paciente es distinta y desconocemos los motivos. Pero tampoco es un proceso que sea específico de esta enfermedad, esto ocurre en muchas otras. Hay una pregunta que no sé si es correcta que la haga y ustedes deciden si me contestan o no, pero estamos haciendo autopsias para ver cuál es, para tratar de investigar esas causas, para tratar de ver cuál es ese comportamiento, para llegar a tener, con perdón, una estadística. Al principio, en marzo, abril, ahí se prohibieron las autopsias, no se hicieron. En las fases iniciales de la enfermedad se prohibió hacer autopsias, y eso retrasó mucho por el conocimiento de algunas de las complicaciones serias que tenían los pacientes, ¿no? Como es, por ejemplo, el caso del tromboembolismo pulmonar. O sea, en fin, si hubiéramos podido hacerlas previamente, hubiéramos ahorrado a lo mejor unas muertes. Estudio a nivel, bueno, en Italia sí que se ha trabajado en ese sentido, en que se comprueba a posteriori con las necropsias que sí que efectivamente alteraciones en la coagulación se producen, además de lo que es la típica neumonía vírica. ¿Hay algo que podamos prever? Quiero decir, nosotros, como para evitar ser pacientes, aparte de, por supuesto, todas las medidas de prevención que tenemos que adoptar, las mascarillas, la distancia de seguridad, ¿hay algo que nosotros podamos hacer, observar o prever para intentar no llegar a tomar el virus? Yo creo que las medidas que son por todos conocidas, no creo que haya nada más que aquello que ya todos sabemos y que cumplimos. Bueno, pues cada uno con una mayor rigurosidad o con una menor rigurosidad. Yo, vamos, hasta donde yo sé, no, en ese sentido no podemos daros ningún consejo diferente al que ya conocéis. Muy bien, pues en este momento me gustaría incorporar a la charla a un grandísimo investigador del CSIC, se llama José María Benlloch. Para que ustedes se hagan una idea, él es físico, pero realmente se ha dedicado en cuerpo y alma a trabajar en esta pandemia. Es Premio Nacional de Investigación y además es Premio Jaime I. Y le saludamos en este instante. José María Benlloch, buenas noches. Hola, buenas noches.
No sé si ha podido estar escuchando a los expertos que tenemos en plató, pero yo tengo una duda que usted me gustaría que resolviera. Aquí estábamos hablando de las medidas básicas que tenemos que tomar, pero usted, que como físico, lógicamente muy relacionado con la detección también del COVID, ¿podemos hacer algo más? ¿Podemos generar más PCRs? ¿Podemos generar más test? ¿Sería útil hacer o extender los test a mayor parte de la población? Sí, sí que he estado escuchando lo que han dicho los doctores y primero pues quiero agradecer el trabajo enorme y ante un estrés que yo no alcanzo más que a ver desde lejos lo que puede haber sido pues toda esta dedicación que han tenido durante la primera ola y ahora esta segunda ola. Bueno, pues yo creo que efectivamente, pues además de las medidas que yo creo que todo el mundo conoce ya, de la distancia social y de las mascarillas, pues también resaltaría la ventilación. La ventilación en los sitios cerrados es fundamental. Y esto pues no se ha insistido lo suficiente, creo, desde hace tiempo. Creo que este verano ya se podrían haber implementado muchas medidas en la dirección de aumentar la ventilación de las salas, especialmente, pues, por ejemplo, en las aulas de los colegios. Es fundamental que se renueve todo el aire entre 5 y 6 veces cada hora. Debería renovarse todo el aire. Eso se puede conseguir simplemente abriendo las ventanas, pues a lo mejor 15 centímetros es suficiente si hay ventilación cruzada, es decir, si en el lado de enfrente pues se puede abrir una puerta u otra ventana para que circule el aire con fluidez. Esto es una medida muy importante para los colegios, pero también para los restaurantes, especialmente para los restaurantes, porque uno tiene que quitarse la mascarilla. Probablemente en los restaurantes habría que renovarlo todavía con más frecuencia. Y creo que si nos quedan restaurantes, señor Belloc. Bueno, ahora... A ver, le apunto esto porque decíamos al inicio que de alguna manera parece que nos están haciendo medir la crisis sanitaria frente a la crisis económica, como si tuviéramos que elegir. ¿No cree usted que de alguna manera hubiera sido interesante a lo mejor tener unas directrices más claras? ¿Y cree usted que podríamos haber llegado a parar de alguna manera, si no del todo, esta crisis económica? ¿Podríamos haber mitigado un poco más la crisis si la información sobre la crisis sanitaria hubiera acompañado o nuestros dirigentes hubieran sido más claros? Bueno, a ver, lo que ha pasado, pues ya ha pasado. Sí. Este verano, efectivamente, pues no se han tomado muchas medidas. Todos sabemos que se necesitan rastreadores, pero claro, cuando hay, como la situación actual, hay una transmisión muy numerosa, yo creo que es prácticamente imposible que los rastreadores puedan detectar todos los nuevos focos. Eso sí que es importante al principio, o sea, cuando desapareció la primera ola y se empezó a abrir otra vez la sociedad, pues ahí hubiera sido importante tener más rastreadores y medios de test. Sí, por eso le preguntaba al inicio, ¿usted cree por ejemplo, test rápidos? Completamente. Vamos a ver, los test rápidos, a pesar de lo que ha salido en algunos periódicos, si se utilizan bien, pueden ser muy útiles. Los test rápidos tienen la ventaja de que, bueno, dan la información en 15 minutos, pero además son muy baratos. Hay una empresa que los produce aquí en España también con tecnología propia. Por un lado están los de la multinacional Abbott, que cuestan 5 euros y tienen una sensibilidad muy alta cuando pues el virus tiene una concentración por encima de los, digamos, cuando en la PCR lo vas a detectar en menos de 33 ciclos, ¿no? El otro que se produce
por una empresa de Zaragoza probablemente es un poco menos sensible, pero es igual de válido y podría servir para volver a abrir la sociedad. Ahora mismo, pues como has mencionado, los restaurantes probablemente pues van a estar cerrados muchos de ellos, ¿no? Pero cuando acabe esta segunda ola, que en algún momento acabará, pues y se vuelva a abrir otra vez la sociedad, pues es muy importante estar preparado. Yo creo que si yo tuviera, digamos, capacidad política, pues lo que intentaría es llegar a un acuerdo con estas empresas fabricantes. Hay muchas, en Alemania también hay más, y en Inglaterra, y entonces intentar hacer una producción enorme de cientos de millones, pero al mismo tiempo bajando el precio. Si ahora valen 5 euros, pues que costaran 1 euro, 2 euros, algo así. Y entonces, pues para ir a un restaurante, también es importante que estos test ahora mismo lo tienen que hacer los sanitarios, como es lógico, pues que a lo mejor se puedan hacer en farmacias o en otros sitios, habrá que pensarlo, pero tienen que hacerse de forma masiva. Por ejemplo, para los colegios se podría testar el lunes a las blancas, si pensamos en un tablero de ajedrez, las clases, el jueves las negras. Sería muy fácil que si hay un brote lo detectáramos enseguida. Y a la semana siguiente igual. Para ir a un restaurante te darían un certificado con código de barras. Esto vale solamente para unas horas, en el caso de ir a un restaurante o ir a un espectáculo, a un cine, a un teatro. Y entonces te dan el certificado con el código de barras que vale para unas horas, pero esa noche tú ya sabes que ese sitio está libre de COVID. A ver, estos test fallan también, igual que fallan también las PCRs, hay que decirlo. Claro. Pero si te quitas un porcentaje importante de los que pueden infectar. Claro, normalmente cuando no detectas es que en ese momento tampoco es infeccioso porque tiene una carga viral muy, muy baja, ¿no? Claro. Él también, por ejemplo, hay un grupo de investigación en Zaragoza que está en contacto con la Universidad de Colorado, con José Luis Jiménez, que pues están trabajando mucho en hacer ventiladores baratos que puedan renovar el aire de las aulas o de otros sitios con muchísima rapidez. Hay unas guías del CSIC de cómo tienen que ventilarse las aulas. Eso he pasado antes por Skype la dirección donde está la guía del CSIC. Pero esta gente de Zaragoza además está haciendo estos aparatos que costarían 60 euros. Ahora mismo, pues a lo mejor para ventilar una aula con filtros EPA pues hace falta 400 euros y esto, claro, pues hay muchos prácticamente padres y inaccesible. colegios que no lo pueden financiar, pero Claro. si cuesta 60 euros, yo creo que el gobierno o las comunidades autónomas, o no sé quién manda, tendría que ayudar a estas ideas para intentar abrir cuanto antes la economía y, si es posible, con tecnología española, pues dedicando, igual que al principio, hubo un esfuerzo también con los ventiladores y había 2 empresas españolas. Por desgracia, inicialmente se fue fuera de España, luego se rectificó y ya se ayudó a estas empresas. Una, por cierto, está en Valencia, la otra está en Madrid. Y bueno, pues creo que con tecnología propia se pueden hacer muchas cosas que ayudarían a abrir otra vez la economía hasta que esta situación pues se acabe por completo. Instrumentos muy, muy interesantes que además eso permitirían democratizar de alguna manera las medidas de seguridad y hacer compatible esto que queremos siempre, tratar de mitigar la crisis sanitaria y la crisis económica. Una última pregunta. Usted apoyaba, y como todos creo que los que estamos aquí, importante fomentar la colaboración público-privada. Y le he escuchado en alguna ocasión que sería interesante también que España apoyara su propia investigación porque tendríamos una posibilidad de generar también vacunas, que sería muy importante incluso desde el punto de vista de la biodefensa, ¿no? Sí, bueno, en España se están desarrollando varias vacunas. En Madrid, que yo sepa, en centros de CSIC hay 3, 2 en el Centro Nacional de Biotecnología y otra más en otro centro de CSIC en Madrid. Pero también hay, no sé si en total 8 vacunas, otra en la Universidad de Zaragoza
otra en el Clínico de Barcelona. Y bueno, pues yo creo que aunque ahora pues hay otras vacunas que no han sido producidas en España, pues como todas las que ya sabemos, no sé si se ha mencionado antes ya, hay 3 ya pues en fase 3, pero no sé los resultados. Pero sí que sería bueno para otras pandemias o incluso para esta más adelante. Ya veremos, porque las primeras vacunas puede que no sean las mejores. Es bueno tener esta capacidad de desarrollo en España para problemas que podamos tener en el futuro. Perfecto. Pues don José María Benlloch, muchísimas gracias. Ha sido un honor para nosotros tenerle en esta noche de viernes. Esperamos encontrarle en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a los colaboradores médicos de esta entrevista. De esta charla, a los que devuelvo la palabra precisamente sobre la intervención de José María Benlloch, por si quieren añadir algo más. A mí hay una duda que me queda ahí siempre cuando decimos, a lo largo de esta pandemia, ¿tenemos una idea de qué se va a producir en las próximas fechas? Doctor Tejada. Bueno, yo creo que en las próximas fechas me temo que las cosas no irán a mejor. Yo creo que eso es razonablemente previsible. Todas las curvas parece que están todavía en ascenso. A mí ya personalmente, porque además no soy epidemiólogo, me cuesta más, y me gustaría saberlo, me cuesta más saber cuál va a ser la duración de esta segunda ola y si nos espera una tercera. Porque esto puede ser cuestión de años, como estamos escuchando. Pues, yo trato de quitar o de poner luz sobre toda esa información que nos va llegando en cascada para tratar de, lo que decíamos, quitar el ruido y la verdad. ¿Esto puede ser para años? Vamos a ver, yo creo, mi opinión, insisto, yo no soy especialista en epidemiología, yo sé de lo mío y poquito más. Yo creo que nuestra gran esperanza es la vacuna, sin ninguna duda. No los tratamientos ni las medidas de contención. Hay que aprender mucho a tratar la enfermedad, hay que extremar las medidas de contención, pero desde mi ignorancia en estos temas, yo creo que nuestra esperanza está en la vacuna. Tiene que estar depositada sí. en la vacuna. Bueno, pues ojalá que así sea. Me preocupa también, si viene esta segunda ola y las previsiones no son precisamente positivas, que nos vamos a encontrar. También desde el punto de vista de la formación, doctor Barrios, porque escuchábamos, y me corrigen ustedes si no es así, que prácticamente volvemos a tener en casa a 15.000 sanitarios. Yo entiendo que tienen que estar ustedes, tienen un mérito inmenso, tienen que estar ustedes agotados los que están al pie del cañón, pero desde el punto de vista de la formación, doctor Barrios, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque claro, tenemos a los estudiantes en formación que lógicamente no pueden entrar en este momento, por lo menos en las unidades donde hay vulnerabilidad. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Tenemos que correr luego? ¿Cómo les vamos a preparar? Bueno, pues este es un problema real, ¿no?, al que nos enfrentamos en todas las facultades de medicina. Lógicamente a nosotros nos gustaría que todos los estudiantes pudiesen participar también de la lucha contra esta enfermedad. Eso yo creo que es una oportunidad formativa que no se puede perder. Pero a la vez entendemos también la situación y que el tener muchos estudiantes en los hospitales, pues quizá pues no sea lo más apropiado, porque hay que reducir las circulaciones. Hay que tener en cuenta, como hemos visto ahora recientemente, que también es una población que quizás se salta algunas de las normas que están indicadas bien por las autoridades sanitarias y tienen más contacto social, y ahí es donde algunos de ellos se contaminan y pueden también contaminar en los hospitales cuando van. Eso nos pasa, por ejemplo, en la universidad. Es decir, la universidad es un sitio libre de COVID porque se cuidan muy bien todas estas medidas, pero los fines de semana, pues claro, los chavales pues, salen, en fin, se relacionan y muchas veces llegan el lunes con patologías y hacemos los test y son positivos. Pero, en fin, o sea, limitar un poquito ese riesgo de cara a los pacientes es útil. La otra cara de la moneda es que efectivamente estamos sesgando un poco la formación de los estudiantes. Ahora, por ejemplo, las últimas medidas aquí en la Comunidad Valenciana es que al menos los estudiantes de cuarto de enfermería y sexto de medicina puedan continuar en los circuitos que se puede trabajar dentro de los hospitales,
para poder terminar su licenciatura, ¿no? Claro. O su grado. Hay que tener en cuenta que estas personas van a incorporarse después Claro, a la actividad asistencial. Entonces, lo deseable es que estén lo mejor formados posible. O sea, no es que les falte, tienen un agujero negro que es las infecciones víricas pandémicas. Bueno, pues, efectivamente. Doctor Noceda, quería preguntarle también, porque una de las cuestiones que se reivindica siempre desde la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias, y que debo decir que comparto y que entiendo que compartirá todo el mundo porque es de sentido común, es porque España no tiene la especialidad de urgencias y emergencias que creo que existen en más de 25 países de Europa. ¿Cómo es posible que España, tan avanzada, con tan buenos médicos como son ustedes, tan bien preparados, que tenemos una de las mejores sanidades del mundo, no hayamos sido capaces todavía que se apruebe esa especialidad? Pues sí, realmente es una especialidad que está aprobada en más del 90% de los países de Europa. Sin embargo, en España, a pesar de los diferentes gobiernos de diferente color político, bueno, que sí que los ministros han anunciado en diferentes ocasiones que esa especialidad se iba a crear, pues se ha ido paralizando en base a unos criterios pues menos técnicos y presiones igual por partes de otras especialidades que pensaban que bueno, pues que no era necesaria esa especialidad. Lo cierto es que los médicos que trabajamos en los servicios de urgencias, la mayoría, dentro también de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias, pues hemos tenido que formarnos al margen de nuestra especialidad MIR para conseguir pues capacitación técnica en áreas de urgencias como son el politraumatismo, la ecografía a pie de cama, la ventilación no invasiva, en cuanto a técnicas, y bueno, también en cuanto a patología aguda. Y ahí, como estábamos hablando, al pie del cañón. Me gustaría que vieran los tres un spot que lanzó el Gobierno de España en pandemia y lo comentamos. Pito, pito, jorjorito, pin, pan, fuera. Pin, pan, fuera, fuera, fuera. Pito. Esto no es un juego. Si no seguimos las recomendaciones sanitarias, ponemos en peligro nuestra vida de los demás. Ayúdanos a cumplirlas. Pin, pan, fuera. La verdad es que viendo esto a mí, se me mueve todo, ¿no? Esto es lo que ustedes habrán tenido que vivir también al pie de esas camas. Ese momento en el que tenían tal avalancha, ¿no? en las UCIs. Al final, ¿qué es lo que te tiene que mover? Te tiene que mover un criterio médico, pero me imagino que habrá sido, doctor Tejeda, muy difícil el tener que establecer ese discernimiento de cojo a este, dejo a este, lo hago por un criterio de edad, lo hago porque pienso que va a tener más posibilidades de vivir. Explíquenos humanamente cómo se vive eso. No, vamos a ver, la medicina intensiva es una medicina muy agresiva. Sí. Y que si se excede en sus técnicas y en sus recursos, puede llegar a generar en ocasiones unas agonías prolongadas y muy dolorosas. Por lo tanto, está en nuestro ADN constantemente el saber valorar hasta qué punto de agresividad se tiene que dedicar en cada paciente. En el caso de la Comunidad Valenciana, yo creo que no llegamos a tener unos niveles de ocupación tan agresivos como para que hayamos tenido que hacer que tomar decisiones fuera de nuestros estándares habituales de toma de decisión. Pero sí ha ocurrido con otros compañeros en España, que me imagino que habrá estado en contacto con ustedes y que tiene que haber sido, ¿no?, un trago duro. Evidentemente, siempre tomar una decisión respecto a un paciente es muy, muy complejo, sin ninguna duda, sí. Doctor Barrios, esta situación que hemos vivido, la hemos vivido también en las residencias de ancianos. ¿Cuál es la impresión que usted ha tenido durante esta...? Hablamos de la primera parte de la pandemia como si ahora no estuviéramos en una, pero es que como no sé hacia dónde orientar, pero ¿cómo han vivido ustedes esto? Bueno, vamos a ver... Sí, conozco el tema de cerca porque tengo familiares que trabajan y dirigen centros sociosanitarios de este tipo, ¿no? O sea,
Yo pienso, es decir, que se ha abandonado a la gente en las residencias de tercera edad. Las residencias de tercera edad no están medicalizadas, o sea, puede haber una zona, algún área donde pueda haber pues, posibilidades de aportar oxígeno al paciente, pero eso no es una reanimación, una unidad de cuidados intensivos. Y en la fase inicial de la pandemia, a muchos de los pacientes que estaban ya graves se les ha negado la posibilidad de ir a los hospitales, precisamente para evitar el colapso allí. Pero eso ha hecho que haya habido pues, muchas muertes en las residencias, pero por falta de atención médica. Esta es una realidad y que vamos encima. Y que yo creo que se conoce perfectamente, ¿no? Por las asociaciones de centros sociosanitarios están clamando, ¿no? E incluso van a emprender acciones legales, ¿no? Por esa imposibilidad de prestar atención a enfermos que en cierto modo se han desahuciado por edad o porque tenían pluripatologías, para no colapsar en los hospitales públicos. Esto es una realidad muy, muy, muy dura que han vivido las personas que se dedicaban a la atención de estos pacientes. Muy duro. Yo, último minuto para terminar. Claro, cada día estamos viendo número de contagios, tantos mil, número de fallecidos, tantos mil, que por cierto todavía no he conseguido saber si tenemos los datos de cuántos fallecidos acumulados llevamos en España desde marzo. ¿Ustedes lo saben? No. Yo creo que al final la referencia... ¿Cuántos? Tantos mil, como dices tú. Tantos mil. ¿Por qué no lo sabemos? ¿Por qué no conseguimos tener los datos? No es sencillo, no es sencillo. Yo creo que la referencia más importante en la que tendremos que atender en los años venideros es la comparación de las curvas de mortalidad acumuladas en los 3 o 4 años previos y ver la diferencia en la mortalidad que durante estos meses se va a producir. Y yo creo que será lo más aproximado a la hora de valorar la repercusión real de la pandemia. Repercusión tanto en muertes generadas directamente por la infección por virus como en muertes generadas por el colapso hospitalario y por las dificultades en la atención de otras patologías. Yo creo que esa diferencia entre las curvas de mortalidad de años previos y la de este año va a ser lo que, cuando todo esto transcurra, nos va a decir exactamente cuál es la repercusión real de esta triste experiencia que estamos viviendo. Realmente triste experiencia. Doctor Noceda, para terminar, ¿qué nos espera? ¿Nos van a confinar? ¿No nos van a confinar? ¿Podemos adelantar algo? Bueno, lo único que sabemos es que la primera ola fue así como muy rápida, muy alta, y esta segunda, la base de esa ola, parece que se está ensanchando y que aún no hemos llegado al pico. ¿Cuándo vendrá ese pico? ¿En 2 semanas, dicen? Sabemos que las 2 últimas semanas que hemos tenido en los hospitales han sido muy malas. Muy malas. Muy malas. Y si tenemos en cuenta la cronología de los contagios, podremos pensar que fue el puente de octubre cuando nos contagiamos y cuando empezó a empeorar todo esto. Sin ninguna duda, la forma de la curva es diferente, como bien dice el compañero, diferente. Con lo cual, hacer predicciones es casi tan difícil como lo fue entonces. Sí. Porque esta curva tiene una pendiente absolutamente distinta, es menos abrupta, pero probablemente vaya a ser más prolongada. Sí, doctor Barrios. Un asunto que habla poca gente de ello, pero que me parece importante en nuestro sistema sanitario, es que la atención de esta enfermedad, de la pandemia, está como relegando, olvidando el resto de patologías que siguen ahí. Siguen con la misma incidencia y siguen causando muertes. Bueno, pues es cierto que en los hospitales tan colapsados están que han tenido que romper algunos de los protocolos, por ejemplo, de los enfermos oncológicos, ¿no? Sí. Se están retrasando todo eso. Es decir, ahí va a haber también un pico de muertes derivadas de otras patologías que no se han podido atender, quizá porque estamos demasiado obsesionados con la pandemia. Y que no debemos abandonar, sobre todo cuando hablamos de enfermos crónicos o enfermos oncológicos. Pues con sus intervenciones
vamos a intentar trasladar pues, un poquito más de conocimientos sobre lo que está ocurriendo, sobre lo que nos viene. Vamos a intentar aplicar todos esos consejos que nos han dado tanto los doctores que tenemos aquí como nuestro investigador, que nos ha dicho apliquémonos sobre todo con las medidas básicas que todos conocemos, que parece que a base de repetir deberíamos tener claros todos y que efectivamente seguimos sin tener claros, porque si no, no se estarían produciendo los contagios a la velocidad que se están produciendo. Esta crisis sanitaria que hemos conocido aquí en primera línea tiene también otras aristas, otras consecuencias, como por ejemplo, ¿qué está pasando en el comportamiento sociológico? ¿Qué es lo que nos está pasando en periodos de confinamiento o de teletrabajo? ¿Qué pasa con los menores, con los mayores? ¿Hay algún tipo de violencia intrafamiliar? Que les aseguro que sí se está produciendo, incluso tensiones entre adultos con padres convivientes, con padres no convivientes. Un escenario que realmente es hartamente complicado y que también queremos analizar aquí. Hacemos una pausa y de todo ello hablamos entre todos. Vivimos un tiempo en el que parece que todo el mundo quiere hablar, pero en Bankia pensamos que tan importante como hablar es tener a alguien que te escuche. Por eso presentamos el Humanismo Digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo Digital es poder contactar por videollamada con tu gestor de confianza, en cualquier momento, en cualquier lugar. Bankia. El reto del caldo casero gallina blanca. Hoy quiero convenceros de que nuestro caldo es casero. Como el mío no lo creo, Carlos. ¿Que no? Vamos a verlo. Aquí lo hacemos con ingredientes naturales. Cocidos 3 horas y sin conservantes, porque se esteriliza a 150 grados. Hecho como lo haría yo. Pero si sabe como el de casa. ¡Claro! Caldo casero gallina blanca. Reto superado. Y prueba el caldo casero de cocido, riquísimo. La Diputación de Alicante te acerca a la cultura a través de su nueva agenda cultural online y de su app oficial Dipucultura Alicante. Consulta un amplio programa de música, exposiciones, actividades en familia, talleres, visitas guiadas y mucho más. Diputación de Alicante. Y si todavía crees que una crema en brick no puede estar buenísima, espera a probar las nuestras. Nuevas cremas de gallina blanca elaboradas con Carlos Arguiñano. Buenísima y casera. En Imprenta Valencia llevamos más de 25 años dedicados a hacer realidad tus proyectos gráficos. Conoce nuestra especialización en calendarios que tanto tú como tu empresa podéis personalizar. Entra en calendariospersonalizadosempresa.es. Imprenta Valencia. Somos tu imprenta. Este año la provincia de Alicante necesita todo nuestro apoyo. Más Cerca 2021 es el plan especial para ayuntamientos por el que la Diputación de Alicante destinará 30 millones de euros con el fin de minimizar los efectos sociales y económicos de la crisis sanitaria en nuestros municipios. Juntos lo superaremos. Diputación de Alicante. Señor Naborsky, ha habido un golpe militar en su país. Cracovia. No podemos dejarle volver allí. Creo que no entiende nada. Hay un hombre paseando por la terminal en Albornoz. Por favor. Gracias. Usted es la clase de mujer que conseguiría quien quisiera. ¿Por qué, Víctor Naborsky? Un hombre como usted, señor Dixon, no lo entendería nunca. ¿No tiene la impresión de vivir en un aeropuerto? Pues estamos de nuevo entre todos, como les decíamos, analizando este programa especial El Mundo con Mascarilla, que tiene, como les decíamos, muchas aristas que conviene analizar. Y tenemos ya nuestra nueva mesa de expertos. Tenemos con nosotros a Pilar Estellers, profesora de Derecho Civil y de Familia. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos a nuestro sociólogo de cabecera, Javier Ros. Buenas noches. Buenas noches. Y a Beatriz Puga Pequeño, que es psicóloga y también mediadora familiar. Buenas noches. Buenas noches. Beatriz, me gustaría empezar contigo preguntándote lo que tú has vivido como profesional
en esta pandemia? Porque como comentábamos antes con los espectadores, es verdad que el confinamiento ha generado muchísimas situaciones muy difíciles. Algunas han servido para reestructurar familias, pero otras han sido terribles. Sí que nos gustaría que nos contaras tu experiencia, cómo has vivido este tiempo como profesional. A ver, yo creo que a nivel familiar nos encontramos a veces mapas muy complicados que en determinadas estructuras familiares sorprendentemente han ayudado a fortalecer el vínculo y a demostrar que era una estructura muy sólida, pero también es cierto que en algunas ocasiones lo que ha puesto en tela de juicio era la estructura familiar y ha habido lugar a rupturas y a grandes dramas dentro de las familias, ¿no? ¿Tanto como rupturas? Sí, sí. Qué duro, qué difícil. Sí, y yo creo que además también a veces las personas lo han hecho como una huida hacia adelante, ¿no? Ante la crisis tan potente que han sentido, se han sentido faltas de recursos y pensaban que la solución a lo mejor era una separación. Y hay veces que no nos paramos a pensar que eso también supone una crisis importante, ¿no? Y entonces a veces me llegan tomando conciencia de esa crisis sobrevenida que todavía aumenta la crisis previa de la que pretendían salir, ¿no? Y tenemos situaciones muy complicadas y muy duras. Absolutamente. Pilar, tú eres profesional también en el mundo del derecho de familia y has vivido también muy intensamente cómo a veces precisamente o en esa ruptura o incluso en esa no convivencia de algunos de los padres que conoces, se han producido también casos donde, por ejemplo, a lo mejor uno de los dos quiere llevar a los niños al colegio y otro a lo mejor decide no llevarlo. ¿Cómo has vivido tú esta situación? Bueno, ciertamente esta es una gran problemática porque genera una gran controversia entre dos deberes fundamentales de los padres. Uno de ellos es el de velar por la educación y por el cuidado, la educación integral del hijo, velar por el cuidado, pero también otra cuestión importante es velar por la salud del hijo. Entonces, claro, en una situación de pandemia como la que estamos padeciendo, en la que a 100% la comunidad científica no se pone de acuerdo en el alcance del contagio del virus, la distancia necesaria interpersonal, el grado en que los niños pueden contagiarse entre ellos, las secuelas a posteriori de los asintomáticos, etcétera, muchos padres están planteando el llevar o no a sus hijos al colegio. No tanto, a ver cómo diría, no tanto el problema está entre padres separados, que también lo hay, en este sentido os comento una sentencia, bueno, un auto en concreto, sino de padres que están conforme ellos en no llevar a los niños al colegio, se lo están planteando realmente, y por parte de la administración pública pues hay una exigencia de la escolarización del niño. La cuestión es que los padres que preferirían no llevar a sus hijos de forma presencial al colegio no están eludiendo la escolarización del niño. Lo que pretenden es que esa escolarización se reciba por medios telemáticos, que no es lo mismo. O sea, el niño asistiría a sus clases, pero en remoto. Esa es la cuestión. Entonces, el problema es que no parece haber suficientes medios y en todos los colegios no se puede ofertar esta posibilidad. ¿Qué ocurre? Pues que hay padres que tienen miedo al contagio del hijo. Miedo que, por otra parte, es un miedo racional y fundado y que está apoyado en una causa de fuerza mayor como es la COVID-19. Bien, recientemente ha habido una sentencia, un auto en un tribunal en León en el que la titular del mismo entendía, la cuestión eran dos padres que estaban, cada uno de una opinión, el padre pretendía que el niño asistiera al colegio, la madre no, porque tenía miedo, y la titular del juzgado entendió que el miedo de la madre no era un miedo racional y fundado porque las autoridades sanitarias y el colegio pues mantenían que había las medidas de seguridad suficientes y esta pandemia se iba a alargar mucho y el derecho a la educación del niño, más que derecho a la educación, era un derecho a socializarse. Por tanto, concedió la decisión, porque los jueces en este sentido no deciden, sino que deciden conceder la facultad de decidir al padre o a la madre, y en este caso al padre. Y la solución fue que el niño acabó yendo al colegio. Yo quería preguntarte, Javier, si en este sentido, ¿cómo lo observas desde vuestro punto de vista? Porque claro, estamos hablando un poco de actitudes individuales, estamos conociendo casos pues muy concretos, de unos padres que se comportan de una determinada manera, de un núcleo familiar o de una pareja que puede llegar a una ruptura. Desde tu punto de vista,
a lo largo de la pandemia, que además me consta que has hecho un seguimiento importante, un estudio importante y has hecho importantes publicaciones, ¿cómo lo estás observando como colectivo? ¿Cómo nos estamos comportando? Bien, yo creo que en general la sociedad española está respondiendo. Yo creo que está respondiendo porque hemos sabido quedarnos en casa, hemos sabido tomar las medidas oportunas. Es verdad que en los últimos momentos pues no es menos cierto que sobre todo los jóvenes, con el tema del botellón, el tema de salir por las noches, pues ha hecho falta que nos hayan puesto el toque de queda, que a algunos padres pues les viene muy bien porque les ayuda a controlar a sus hijos, pero es una pena que sea el Estado el que tenga que decirnos a qué hora tienen que volver nuestros hijos a casa, ¿no? En definitiva, yo creo que la sociedad española se ha comportado, la sociedad española ha sabido responder bien a lo que se le ha pedido, ha habido un gran interés. Es verdad que hay que asumir riesgos, ¿En qué medida? En la medida en que cada uno lo vea oportuno, ¿no? Porque la vida sigue, la vida continúa, hay que saber adaptarse, hay que saber moverse. Yo creo que las familias españolas están adaptándose a asumir el riesgo justo, necesario, a través de pues, seguir yendo al colegio, seguir mantener el puesto de trabajo en la medida de lo posible, pero al mismo tiempo con prudencia y con acierto en tantísimas cosas, ¿no? Además, yo quería resaltar de una manera importante, y es que este confinamiento para las familias ha sido una gran oportunidad. Es verdad que en el comportamiento familiar lo que ha habido ha sido, pues eso, en el ambiente familiar siempre es un ambiente de intimidad, es un ambiente donde todo se polariza, donde todo se potencia. Entonces, como decía antes la compañera, ¿no? Pues es verdad que ha habido situaciones que han explotado, pero también es verdad que situaciones donde se ha afianzado la relación familiar. Y han sido muchas las familias que han crecido mucho en este tiempo. Yo he podido hacer un pequeño sondeo en este mes de octubre a 450 familias. Es verdad que el perfil eran familias católicas, porque me interesaba estudiar el comportamiento aquí, y aún no hemos sacado los resultados, estamos cocinándolos, eso que ese término que últimamente se ha hecho desgraciadamente tan famoso, pero sí que en unos resultados preliminares, en estas 450 familias, la mayoría de ellas de nuestra provincia de Valencia, de la diócesis de Valencia, pues es verdad, hay datos muy interesantes, porque el 40% de ellas afirman que se han solucionado problemas anteriores. Es un tema muy interesante. El 11% de ellas han descubierto nuevos problemas con el cónyuge y el 16% han descubierto problemas con los hijos que no conocían. Ha aumentado la relacionalidad, ha aumentado el contacto. Y otros datos muy interesantes es que ha aumentado todos juntos el ver películas, por ejemplo, en un 40% de las familias. Un 60% de las familias han dicho que ha aumentado la conversación familiar. Un 35% los juegos de mesa y un 35% ha aumentado las actividades religiosas. Es verdad que online, pero también el rezar en familia y estas cuestiones. Luego podemos decir algún dato más, pero yo creo que ha sido un momento que ha facilitado a muchas familias que tenían conciencia de ser familia, que tenían conciencia de la importancia de la familia y que estaban bien estructuradas, como han comentado antes, ha facilitado el ver una gran explosión de encuentro, una gran explosión de hacer familia, de crear comunidad, y eso siempre potencia al individuo, potencia a los hijos sobre todo, ¿no? Y en última instancia potencia a la sociedad entera. Ahora hablaremos también, porque hemos introducido varias cuestiones, que es cuando se trabaja y se estudia telemáticamente, como nos decía Pilar, lo que estabas hablando de ahora, hay más modos de compartir, especialmente, lógicamente, en familias católicas, pero también es verdad que mucho tiempo de confinamiento pasa, lógicamente, puede llegar a minar, especialmente, entiendo que en los menores. Hemos pasado una primera ola que todos tratábamos de apostar por la solidaridad, ese momento en que todos salíamos a aplaudir, que era casi un acontecimiento para la familia, que nos hemos visto cocinando juntos, compartiendo juntos, un poco como hablábamos. Pero yo tengo un cierto miedo a que si esto se eterniza en el tiempo, y por desgracia, por lo que nos han dicho los doctores que han estado aquí antes, eso se puede llegar a producir, un nuevo confinamiento, no sé si con tanto tiempo, pero que va a ser recurrente, es decir, hasta que no haya una vacuna, esto va a seguir adelante durante bastante tiempo. Beatriz, desde tu punto de vista y también como mediadora del SAMI, que sé que estás también dentro del Tribunal Eclesiástico, que estáis haciendo una labor impresionante, y si me permiten los espectadores, y te doy la palabra enseguida, el Tribunal Eclesiástico de Valencia es pionero en España. De hecho, si no hubiera sido por la pandemia, se hubiera presentado también en el Vaticano.
Y estáis haciendo una labor inmensa, o sea, han estado abriendo los teléfonos a todo aquel que quisiera compartir su experiencia, un poco con la esperanza de encontrar a alguien al otro lado, y lo habéis encontrado, así es que enhorabuena por esta parte. Y dentro de esa mediación, como te decía, y de los menores, ¿es verdad que puede llegar a haber consecuencias psicológicas más graves para los menores? ¿Cómo les vamos a explicar que realmente tienen que volver a confinarse? Con lo duro que ha sido la primera parte, que había una parte de juego y de incertidumbre, ¿qué vamos a hacer ahora cuando les tengamos que volver a decir esto? ¿Qué debemos hacer? Vale, bueno, te hago un apunte respecto a lo que comentabas del SAMIC. Por ejemplo, al principio en el confinamiento se activó un voluntariado dentro del Servicio de Acompañamiento y Mediación. Y bueno, se atendió a más de 400 familias, ¿no? Y sobre todo lo que nos encontrábamos era que efectivamente todo el confinamiento había favorecido en muchas ocasiones, incluso familias de padres separados, habían conseguido llegar a acuerdos donde antes estaban en pelea y en lucha, es decir, que se activó una solidaridad y unas ganas de entendimiento y de facilitar, ¿no? Que parecía que la situación ya era bastante complicada, venga, vamos a intentar. Y se ha hecho una asistencia muy interesante y se han visto casos muy interesantes en este sentido, ¿no? Lo que comentabas respecto de los niños y los menores, claro, no es lo mismo cuando empieza el confinamiento, que además al principio parecía que iban a ser unos días, 15, 20, se va prolongando, se va prolongando, se va prolongando, y al final, aunque no estemos confinados, la situación en el fondo sigue siendo muy grave y con unas consecuencias médicas, si no nos cuidamos y cuidamos a los demás, muy importantes, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es fundamental la labor que hacen los padres y cómo transmitimos los padres a nuestros hijos. Los niños se orientan mucho según cómo nos afecte a nosotros. Y esto lo vemos cuando un niño se cae, evidentemente si se ha rebañado la rodilla no lo duda, llora, pero si es simplemente una caída, muchas veces ¿qué hacemos? Miramos a papá o a mamá y depende de la cara de susto que ponga o no ponga, yo me asusto o no me asusto, ¿no? Entonces yo creo que esto se puede trasladar a la situación que estamos pasando actualmente, dependiendo de cómo lo haga yo, cómo, no digo normalizar, pero desde luego sin alarmar, hacer responsables a nuestros hijos, con ellos mismos y con los demás, de su salud, de llevar mascarillas, de por qué y para qué se hace, desde una forma responsable, no alarmista. Creo que se puede hacer un camino estupendo con nuestros hijos que además les ayuda a poner en valores la empatía, el tener en cuenta al otro, aflojar un poco el individualismo y una serie de cosas que se pueden volver a favor de ese crecimiento personal de los niños, ¿no? Porque además lo están pasando muy mal. Los niños tienen que socializar y con todo lo que está pasando, la socialización de estos niños está complicada porque están muy bien las redes sociales, pero el contacto humano vis a vis, el abrazo, el guiño, el beso. Claro. Una niña de 6 años, explícale que no puede abrazar y besar a sus compañeros cuando ha vuelto ahora al cole a septiembre. Es durísimo, ¿no? Es muy duro. Entonces yo creo que hay la labor de los padres... no puede ver a sus abuelos, que es una situación que estamos viviendo y que es terriblemente dura. Es decir, y que para los mayores también está siendo muy duro, porque a veces su sentido de vida pasa mucho por esta relación con sus hijos y con sus nietos, ¿eh? Claro. Cuidado. Pilar, ¿cómo ves tú este aspecto de los menores? ¿Pueden quedar en una cierta indefensión? Bueno, yo estoy de acuerdo con Beatriz en el hecho de que en la medida en que los padres encaucen la situación, incluso situaciones de crisis conyugal, de una manera positiva, siempre poniendo de su parte y sobre todo el centro de la cuestión es el niño. Los tribunales entienden y todos los operadores jurídicos que el interés primordial, el que debe primar por encima de cualquier otro, es el interés del niño. Entonces esto hay que tenerlo en consideración. Yo en ese sentido sí que apelo a que todos los padres pongan de su parte en estos tiempos que volver a tocar vivir. Ya pasó con el primer decreto de alarma en la primera ola, en el tema del régimen de visitas, si había o no suspensión de la custodia compartida o de las visitas, etcétera. Y bueno, hay disparidad de criterios entre tanto tribunales como compañeros abogados y demás, pero al final lo que sí que se puede desprender de la cuestión es que el estado de alarma no suspende la custodia ni el régimen de visitas, etcétera. Sí que es cierto que, teniendo en cuenta el interés primordial del menor, en el caso de un padre que esté contagiado,
En ese caso sí que va a haber que suspender temporalmente, efectivamente. Claro. Incluso hay una sentencia de un tribunal, justamente de abril, de Tenerife, en la que un padre que era sanitario, ante el posible riesgo de contraer el COVID, suspendió temporalmente la custodia del niño. Es decir, que en este sentido ya no es el hecho de que el padre quiera o no quiera, o la madre quiera o no quiera. Lo que importa es lo que conviene al menor, esto siempre. Entonces, ¿qué conviene al menor? Lo primero, estar con sus padres. Eso es lo que más conviene al menor. Y por eso los decretos de alarma no están suspendiendo esta posibilidad. Es más, se recoge expresamente la posibilidad de desplazarse de un lugar a otro y salir incluso con el toque de queda a cuidar de personas dependientes, ya ancianos, ya menores. Esto es una realidad. Evidentemente, si los padres puedan estar contagiados o no, eso sí que ya se tiene que poner sobre la mesa, porque son criterios eso afecta. Diferentes. Javier Ros, estamos hablando del tema de menores y hay algunas de las cosas que nos están llamando mucho la atención. Por ejemplo, el hecho de estar en el confinamiento y el tener que hacerlo todo casi telemáticamente, por no decir todo, claro, está abriendo también posibilidades de acceso a través de Internet a cuestiones que de otra manera los menores no tendrían. Por ejemplo, me llama mucho la atención haber leído en algún caso que se están abriendo, pero de forma generalizada y sin ningún tipo de problema y sin ningún corte, las páginas porno a las que pueden tener acceso incluso los menores. Entonces, ¿cómo podemos estar trabajando esto? Porque les estamos intentando decir que está bien la formación desde casa, pero al mismo tiempo ese confinamiento les permite un espacio para ellos mismos que no podemos saber si están cayendo en la red, pero en la mala red. ¿Qué hacemos ahí? Sí, efectivamente. Tenemos un problema que ya arrastramos un tiempo. Estábamos sufriendo un proceso de digitalización importante en el mundo académico, en el mundo laboral, y en estos momentos, en el confinamiento que hemos tenido en primavera, pues ha habido un acelerón. Hay una situación, hay un punto de no retorno en estos momentos. Todo se ha digitalizado y todo va a seguir digitalizándose porque es lo que marca la situación, ¿no? Y gracias que podemos digitalizarnos y poder continuar con tantas cosas, ¿no? Pero sí que es verdad, los datos son un poco alarmantes, por ejemplo, yo he recogido algunos datos de estos últimos meses y dice solamente el consumo de televisión en niños entre 4 y 12 años en la Comunidad de Madrid ha subido un 92%. Un 92% el consumo de televisión. Esto no es lo más grave. Nos encontramos, por ejemplo, que la pornografía ha subido un 61%, el consumo de pornografía durante el confinamiento, en algunas de las páginas web, que no vamos a nombrar aquí por no dar pistas, pero porque además muy astutamente estas páginas web de contenido pornográfico lo que hicieron fue abrir todas sus páginas premium, de tal manera que podía entrar cualquiera a cualquier tipo de contenido, con una clara intención de negocio. Evidentemente, todas las páginas premium puede entrar cualquiera y tras un mes, 3 semanas, 2 semanas de entrar en ellas constantemente y gratis, se produce un enganche, se produce una adicción. Esto está muy estudiado. Entonces, ha sido un momento estupendo para este tipo de páginas para producir adicciones en aras de un beneficio económico masivo. Pero no solo es esto, el problema no es solo la pornografía, que es más grave todavía. La Guardia Civil y las unidades especializadas de la policía han detectado que durante el confinamiento, concretamente el mes de marzo, aumentó el tráfico de pornografía infantil. Concretamente, en los datos de la Guardia Civil, en España son 17.000 descargas de contenido pornográfico infantil entre el 17 y el 24 de marzo, nada más iniciarse el confinamiento. La semana siguiente fue un 25% más, pasando 22.000 el número de descargas conocidas por la Guardia Civil en España. En la segunda quincena de marzo, en este mismo momento, las denuncias por pornografía infantil se habían multiplicado por 10 en el Estado español. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Es gravísimo. ¿Por qué viene esto sucediendo? Bueno, por una parte los intereses del negocio de tantísimas multinacionales del porno, pero también de las plataformas digitales de televisión. El consumo ha aumentado un 50% en estos meses y además han emitido en abierto muchos meses para que la gente pues, nos enganchemos, ¿no? Y crear negocio. Pero por otro lado, el problema de la pornografía infantil, tremendo. Tengamos en cuenta que en los últimos estudios que ha realizado la Universidad de Mallorca a finales del curso pasado, la edad de inicio del consumo de pornografía en España se sitúa la más temprana a 8 años, estando la media entre 12
12 y 13 años de edad el consumo pornográfico, su inicio en España. Entonces, claro, en este confinamiento que hemos vivido y en las posibles situaciones en las que nos veamos envueltos pronto, pues vamos a tener a mucha gente que tiene este trastorno de la pedofilia encerrada en casa, vamos a tener a niños delante de la pantalla muchas horas, vamos a tener padres que nos viene muy bien que nuestros hijos estén delante de la pantalla porque así nosotros podemos hacer otras cosas. Pero es que incluso aunque queramos preocuparnos los padres y nos preocupemos, pues nuestros hijos son especialistas en hackear. Yo tengo un hijo tenía 2 tipos de controles en el iPad y hackeó los 2. Es decir, hace falta establecer horarios, hace falta aquello que decíamos hace años de tener el ordenador en el comedor y pasar de vez en cuando. Claro, ahora la privatización en las pantallas ha sido tan espectacular que, claro, cada uno tiene su iPad, tiene su móvil, tiene su ordenador y, claro, el control es muy difícil. Pero yo creo que los padres tenemos que estar ahí muy atentos. El peligro es real, el peligro es importante. Hemos hablado de pornografía, hemos hablado de enganche a series de televisión, a películas, pero podríamos hablar de otras tantas cosas, ¿verdad? Todos estos problemas que han surgido a veces de adicción, que no se conocía la adicción que había en el cónyuge o que había en los hijos y que este confinamiento pues ha sacado a la luz, ¿no? Poniendo a prueba a la familia y poniendo a prueba tantísimas situaciones, ¿no? Yo creo que es momento de estar alertas, de estar atentos, de establecer horarios y de estar al quite, porque al final nuestros hijos son nuestros y nuestra responsabilidad y nuestro amor es el principal y fundamental, ¿no? Hablando del amor, una de las cosas más duras que hemos vivido durante esta pandemia es la pérdida de seres queridos, que prácticamente no nos hemos podido despedir de ellos en muchas de las ocasiones. Ni siquiera, bueno, pues más que a lo mejor poder rezar un responso. Yo quiero también con vosotros observar o ver el mensaje que nos transmiten también los capellanes de los hospitales, los que llamamos médicos del alma, que tan necesarios son como los expertos que hemos tenido en esta primera parte, ¿no? Vamos a escuchar el mensaje de alguno de ellos. Mi experiencia, de modo particular, en este tiempo de pandemia, a los enfermos a los que atiendo en la UCI, que están muy graves, es que en el momento de administrarles, mejor dicho, la unción de los enfermos, siento de manera emocionada la presencia de Jesucristo resucitado, presente en medio del dolor. Es cuando mi sacerdocio cobra toda su plenitud. Es emocionalmente fuerte, pero al mismo tiempo hermoso y gozoso poder acompañar al enfermo y a la familia que en ocasiones no puede despedirse de un ser querido a causa de esta pandemia que estamos sufriendo. Doy gracias a Dios por la posibilidad que tengo de servir aquí en este hospital como sacerdote y estoy convencido que con la eficacia de los sacramentos que nosotros llevamos, estamos ayudando a muchas almas a ir al cielo. El mensaje de uno de los capellanes de hospital, los médicos del alma que llamamos, Beatriz, ¿cómo se lleva, para ir terminando ya, cómo se lleva el no poder coger esa mano en el final? ¿Cómo podemos superar ese dolor de los que no han tenido esa oportunidad? Pues es un dolor muy difícil de superar, eso es así, es decir, genera duelos muy complicados, porque además ha habido mucha gente que no se ha podido despedir de sus seres queridos y sobre todo muchas veces te encuentras con personas que han perdido gente que les dolía no solo no haber podido estar ellos, sino sentir la soledad que su familiar debía de haber tenido en esos últimos momentos, ¿no? También te cuentan experiencias impresionantes de todas las personas, de todo el equipo médico en el que enfermeras y médicos han desplegado, a pesar del desbordamiento de trabajo que tenían, la parte más humana y han hecho un acompañamiento, aunque sea paliativo a lo que podía hacer la familia, pero han podido humanizar esos momentos tan duros, ¿no? Entonces, bueno, pues eso suaviza un poco, pero yo creo que vamos a tener duelos muy complicados desde ahí, ¿no? Porque está demostrado que esos últimos momentos, poderlos compartir, hacen que la aceptación sea más fácil. Un minuto, si queréis, para terminar.
Javier. Sí, nada, yo creo que es momento de ponerse las pilas. Yo creo que en los posibles nuevos confinamientos que nos lleguen hay que estar atentos. Y yo creo que la Iglesia tiene un papel fundamental. Un 15% de nuestros encuestados decían que echaron de menos un poco al párroco o al sacerdote. Queridos sacerdotes, atentos, ánimo, os estamos esperando, necesitamos vuestra ayuda. Y nada, mucho ánimo. Yo creo que ahí están. Bien. También se nos han hecho tecnológicos, que los tenemos por pantalla. Lo sé. Pilar. Bueno, yo al hilo de lo que estabais comentando de la gente que está enferma, hay una angustia añadida a todo eso y son las de los padres con hijos menores que los dos se encuentran enfermos o con posibilidad de estarlo y qué va a pasar con sus hijos, ¿no? Lo lógico es pues, otorgar un poder para poder, al menos temporalmente, dejar en confianza con un familiar a estos menores que bueno, puedes encontrarte con que se te llevan al hospital y el niño queda solo, ¿no? Entonces, para evitar esta situación de angustia. De todas maneras, yo creo que, como se ha dicho aquí, los padres están haciendo un gran esfuerzo, están poniendo de su parte, incluso padres separados, que el niño tiene que estar siempre en la cúspide de la decisión y creo que con esto vamos a sobrellevar un poquito mejor lo que nos está deparando el futuro próximo. Pues sí, ojalá así sea. Muchísimas gracias a los tres, ha sido un placer aprender de vosotros y poder transmitir también a quienes os están viendo que entre todos podemos encontrar también un poquito de esperanza. Nos vamos a marchar y volvemos enseguida porque, como les decíamos, esta pandemia también nos está dejando claro algo, que nosotros vamos tomando decisiones como buenamente podemos, con los criterios que nos indica la racionalidad, el sentido común y también el corazón, pero hay también una falta de liderazgo. ¿Dónde están? ¿Por qué hay tanto silencio? Vamos a intentar levantar un poquito la mascarilla y a ver si nuestros expertos nos dicen qué nos espera en el futuro en España y en Europa. Volvemos enseguida. Este año la provincia de Alicante necesita todo nuestro apoyo. Más Cerca 2021 es el plan especial para ayuntamientos por el que la Diputación de Alicante destinará 30 millones de euros con el fin de minimizar los efectos sociales y económicos de la crisis sanitaria en nuestros municipios. Juntos lo superaremos. Diputación de Alicante. ¿Os apuntáis? Estáis perdidas. Yo soy guía. ¡Hola! ¡Estoy atrapado aquí abajo! Llevo ya 24 horas atrapado. Tengo poca comida. Aquí habrá unos 300 mililitros. Y no tengo más agua. Afrontamos esta recta final del programa también con una cuestión que habíamos apuntado al inicio en este programa que llamamos El mundo con mascarilla. Y como les estamos diciendo, vamos por tramos, por la crisis sanitaria, por la crisis psicológica y sociológica, levantando un poco la mascarilla para intentar entender qué incertidumbres, qué silencios estamos teniendo y cómo podemos desvelar esos silencios. Y una de las cuestiones que afrontábamos también es ¿qué está pasando en Europa? ¿Por qué tenemos tan poca información de nuestros líderes políticos e incluso de organizaciones bueno, que están participando en nuestras vidas, que nos tienen que dar indicaciones y que no siempre son indicaciones claras, donde vemos también una pérdida de confianza? Para hablar de todo ello nos acompaña el profesor de Derecho Internacional y de la Unión Europea y además cátedra Jean Monnet, Alberto Arrufat. Buenas noches. Buenas noches. Es un placer tenerle aquí. Lo mismo digo, muchas gracias. Muy difícil contar con usted, que tiene muchísimas ocupaciones y le agradecemos inmensamente tenerle esta noche con nosotros. Bueno, muchas gracias. Verán también nuestros espectadores que tenemos una silla porque vamos a tener otro invitado, pero de momento vamos a dejar ahí la sorpresa y vamos a continuar con el profesor Arrufat dando cuenta un poco de ¿qué es lo que está pasando con esta crisis de confianza? Profesor, ¿qué es lo que está pasando? Nos están diciendo continuamente, ahora que además hay una hiperinformación permanente en los medios de comunicación y a través de todas las vías que tenemos,
prácticamente caminos que tenemos que tomar, pero al mismo tiempo encontramos que hay ciertas contradicciones. ¿Eso está minando la confianza en las instituciones europeas y en sus principales organismos? Bueno, yo creo que la Unión Europea al final es una organización que lo que intenta de alguna manera es gestionar intereses colectivos. Ha ocurrido también con la Organización Mundial de la Salud, con la que ha habido una cantidad ingente de críticas en los últimos años, pero que es una organización aparecida en el año 1945 y que ha estado presente en cada uno de los grandes problemas sanitarios a lo largo de la historia, ¿no? Es verdad también que podríamos decir que en los últimos años ese acceso a la información o esa tendencia a que todo tenga que comunicarse en pequeños textos, pues hace que algunos mensajes sean más difíciles de trasladar o se esté esperando una información pues más directa, ¿no? más inmediata. Sí. Desde hecho, con la OMS hemos tenido muchísimos problemas, porque acuérdese que nos decían, bueno, la mascarilla sí o no, según se pueda, luego era absolutamente necesaria. Entonces ahí es donde choca un poco, ¿no?, la mentalidad de la gente. Efectivamente, lo que pasa es que hay cuestiones que para los expertos, en este caso para los médicos, pues no resultan fáciles de resolver, y sobre todo porque al final son organizaciones que atienden una cantidad de escenarios muy amplia. No es lo mismo el COVID en África que el COVID en Europa, no es lo mismo el número de test que se pueden realizar en una parte del mundo que la que se puede realizar en otra, ¿no? Y por tanto, pues ese es un problema natural de las organizaciones internacionales en general en sí mismas. El segundo problema también es un problema en cierto modo, de falta de una comunicación adecuada, ¿no? La Unión Europea padece de este problema, no comunica bien, lleva años intentando trabajar en ese sentido. También la Organización Mundial de la Salud y los estados un poco, pues cuando se han visto superados, ¿no?, por la pandemia, pues han dicho que la responsabilidad es para la Unión Europea. Es para la Unión Europea y para la Organización Mundial de la Salud también antes, ¿no? Sí, lo que hemos vivido mucho en esta pandemia ha sido no solamente la ola, por desgracia, de contagios y fallecimientos, sino una ola también un poquito insolidaria. Quiere decir que parece que la Unión Europea, cada país se iba mirando hacia sí mismos, ¿no?, intentando no mirar al vecino, hasta que ocurre el estallido en Italia y todo se tiene que poner las pilas. No ha habido una posibilidad de coordinar la crisis sanitaria. Sin embargo, sí parece que empiezan a ponerse de acuerdo con un plan de reconstrucción, aunque con ciertas miradas también de recelo entre los países del norte y del sur. ¿Cómo observa usted que va a ser posible hacer ese plan de reconstrucción y que de alguna manera Europa vuelva a fortalecerse de alguna manera y no cada uno a limitar sus fronteras? Es verdad que en los primeros momentos la Unión Europea pues se vio superada también, sus tiempos de respuesta fueron mucho más lentos a lo mejor de los que alguien esperaba, ¿no? Tampoco se puede saber exactamente cuál es un tiempo de respuesta adecuado a una situación como esta, porque nunca se había vivido algo parecido, pero es verdad que en general prácticamente todo el arco político opinaba que la respuesta había sido algo lenta, ¿no? A partir de ahí yo creo que la Unión Europea ha trazado un plan en el que en primer lugar ha dotado de presupuesto económico. Es lo que se puede hacer. No se puede encontrar una vacuna, no está en manos de la Unión Europea. Lo que se puede es dotar pues, a las grandes empresas para que intenten investigar, desarrollar proyectos, buscar dónde hay personas trabajando en esto y poder sostener, pues, en primer lugar, la investigación, luego la producción. La Unión Europea también ha reservado fondos para poder ha invertido en obtener dosis, no solo para los ciudadanos europeos, sino para también por el rol que internacionalmente la Unión Europea juega en la salud global, que es algo que lo lleva haciendo desde muchos años atrás, mucho antes que el COVID, ¿no? Vamos a darle paso ahora al invitado que no tenemos en plató, pero que espero que sí nos esté escuchando más. Se trata del presidente de GAD3, Narciso Michavila, uno de los grandes sociólogos de este país, yo diría que uno de los mayores expertos que nos puede brindar mucha luz acerca de esto. Narciso Michavila, buenas noches.
Muy buenas noches, buenas noches a todos. Un auténtico placer tenerle aquí. Estábamos hablando de la desconfianza o de la desafección que se ha producido en estos tiempos porque no ha habido un liderazgo claro. ¿Cree usted que realmente se ha debilitado el liderazgo en la Unión Europea porque de alguna manera Macron, Merkel, Sánchez han estado tomando decisiones un poco hacia dentro de sus países y que los ciudadanos no han entendido bien este mensaje de desunión y sobre todo de tener que mirar afuera porque no somos capaces de trabajar dentro? Bien, a ver, yo diferenciaría lo que es confianza en la Unión Europea y luego la confianza en determinados líderes en determinados países. La pandemia, siendo algo universal que ha afectado prácticamente a todas las sociedades, a todas las naciones, en algunos países ha reforzado liderazgos. De hecho, por ejemplo, hace un mes en Nueva Zelanda, justo a las antípodas de España, la presidenta laborista, pues antes de la pandemia, en las encuestas le estaban dando que iba a perder y, sin embargo, una muy buena gestión de la pandemia ha reforzado la confianza en ella y ha tenido un resultado espectacular. La primera mayoría absoluta con un sistema que no es muy proporcional en Nueva Zelanda desde el año 51, ¿no? Y sin embargo, en el caso de Trump, por ejemplo, la propia gestión de la pandemia le ha pasado factura. Antes de la crisis del COVID, Trump en todas las encuestas estaba liderando el voto y por lo tanto tenía muchas opciones de ganar porque la economía estadounidense iba muy fuerte, incluso la población más desfavorecida no paraba de mejorar su nivel de vida y, sin embargo, la propia gestión de la pandemia y esa desconfianza hacia él en la capacidad de resolver lo que más preocupa ahora mismo a la mayoría de los ciudadanos occidentales, que es la lucha contra el virus, pues ha terminado pasándole factura y es lo que ha hecho que haya perdido las elecciones en muy buena parte, ¿no? Si vemos liderazgos, pues curiosamente los países donde había más polarización política, a su vez había más desconfianza en los líderes políticos y, por lo tanto, y además ha habido más crispación, más polarización, más decisiones de tipo político, de poner la propaganda por encima de la gestión, y es donde la pandemia ha pegado con más fuerza en términos de vidas, de hospitalizaciones y también en términos de desempleo y de pobreza. Está pasando en España, pero está pasando en el Reino Unido. He hablado del caso de Estados Unidos, está pasando. Francia también ha tenido mucha polarización y, sin embargo, nuestros hermanos de Portugal entraron en la pandemia con menos polarización política. Italia, que se parece mucho a nosotros, que la primera ola de la pandemia les pegó muy fuerte. Sin embargo, ha habido menos polarización y Conte ha salido, a día de hoy está muy reforzado, ¿no? Por lo tanto, no podemos decir que en todos los sitios haya una desconfianza hacia las instituciones o hacia la clase política o los gobiernos. Incluso dentro de España no es lo mismo el apoyo que pueden estar teniendo algunos gobiernos autonómicos que otros, con independencia además del color político. Señor Michavila, usted que es claro conocedor de la política española, ¿cree que en tiempos de incertidumbre la gente suele demandar más una segunda oportunidad? Es decir, poder desde la sociedad civil impulsar hacia unas nuevas elecciones para elegir nuevos gobernantes, o que por el contrario tendemos a ser más conservadores por aquello de que me quede como estoy. ¿Cree que podemos hacer una prospección al respecto? A ver, en términos generales el elector siempre suele dar una segunda oportunidad porque piensa que los problemas del primer mandato no se pueden resolver en solo 4 años. Y esto suele ser una máxima, pero no se cumple siempre. La prueba es que en Estados Unidos la mayoría de los presidentes, una vez en el cargo, revalidan. Incluso hay que recordar cómo Roosevelt llegó a revalidar por tercera vez. A partir de ahí introdujeron la enmienda que impedía un tercer mandato. Precisamente por eso es lo que en términos anglosajones se llama el efecto incumbent, que es que el que está en el gobierno tiene mucha más capacidad de ser reelegido, ¿no? Pero no se cumple siempre. La prueba es que el propio Trump, estando en el gobierno y con un apoyo prácticamente la mitad de la población norteamericana, pues va a tener que abandonar la Casa Blanca, ¿no? En el caso de España,
Habiendo vivido 2 elecciones el año pasado, en este momento la verdad es que los españoles no están pensando ni muchísimo menos en que la solución sea volver a ir a las urnas. Entre otras cosas porque hay un sistema ahora mismo de fragmentación de partidos muy potente que no daría un resultado muy diferente. Está habiendo grandes cambios de voto. Es verdad que ahora mismo nosotros detectamos a los 2 partidos de gobierno muy desgastados de forma creciente. Lo vimos ya, de hecho, en las elecciones de Galicia y del País Vasco, como pues la marca de Podemos se quedaba fuera del Parlamento gallego y sufría muchísimo en el Parlamento vasco, y el Partido Socialista, que venía de mínimos, pues sigue mínimos, ¿no? Es decir, no están sacando rédito de estar en el gobierno de la nación. Pero aún así, aunque los 2 partidos de gobierno sufran mucho desgaste, mientras a la derecha del Partido Socialista haya 3 partidos políticos, algo inédito hasta las elecciones del año pasado, pues claramente va a tener una prima siempre el Partido Socialista y siempre va a tener más opciones de gobierno. Por lo tanto, las elecciones no resolvería desde luego la situación de inestabilidad que hay ahora mismo. Perfecto. Narciso Michavila, presidente de GAT3, ha sido un honor, ya sabemos lo ocupadísimo que está y solicitadísimo, con lo cual ha sido doblemente honor tenerle con nosotros en Entre Todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Alberto Arrufat, continuamos esta conversación con lo que nos decía Narciso Michavila. Al final, los resultados que ha tenido las elecciones en Estados Unidos, ¿van a tensionar o no tensionar más las relaciones con la Unión Europea? Bueno, yo creo que históricamente la Unión Europea ha sido atlantista, es decir, al final su aliado tradicional ha sido Estados Unidos, y con mayores o menores momentos de tensión, eso siempre ha sido así. Es verdad que en los últimos años, con Trump al frente de la administración, parecía, pues bueno, ha habido sanciones comerciales, ha habido algunas tensiones, y es verdad que históricamente se dice que los demócratas son más multilaterales y la Unión Europea ahí, pues a lo mejor podría... si ahora finalmente se confirma que Biden es el ganador de las presidenciales, pues eso mejoraría la relación. En todo caso, la Unión Europea tiene que ir trabajando hacia una agenda propia, es lo que hace, es un actor global. Y bueno, es verdad que están surgiendo, algunos que ya han salido con mucha fuerza, seguramente incluso reforzados por la crisis del COVID, como China, pero bueno, hay otra serie de actores. Rusia pues también está recuperando espacios, ¿no?, desde hace unos años para acá, y la Unión Europea pues tiene que buscar también pues dónde situarse, dónde volver a encajar, y dónde poder mantener algo que es muy propio, ¿no?, que es la forma de ser europea, que es lo que nos caracteriza a todos, lo que nos une más allá de diferencias nacionales, y lo que nos ha hecho permanecer un poco en buenos niveles de desarrollo y de paz a lo largo de la historia, ¿no? Eso es un poco... Pues con esas palabras, ojalá unidad, paz, que es lo que necesitamos en este momento ante una crisis tan dura. Alberto Arrufat, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, muchísimas gracias. Y con todos ustedes, que esperamos encontrarnos la próxima semana, de nuevo el próximo viernes por la noche. Este ha sido un programa Entre Todos muy complicado, con mucha preocupación acerca de esta pandemia. Esperamos haberles acercado un mensaje de esperanza y un poquito más de conocimiento acerca de lo que estamos viviendo. Ya saben que nos gusta siempre decirles, por favor, cuídense mucho y buen fin de semana.